Esta mujer que estás viendo ahorita es la Beata Ludovica Albertoni. La escultura se llama Éxtasis de la Beata Ludovica Albertoni y fue hecha por Gian Lorenzo Bernini en mármol y jaspe entre 1671 y 1674 y conmemora justo a la Beata Ludovica Albertoni, que fue una mujer noble de Roma que ingresó con los franciscanos tras la muerte de su marido y vivió una vida pues piadosa trabajando para los pobres. Y fue recordada por sus visiones místicas, y con el paso de los años la iglesia de San Francesco la beatificó porque pues tuvo ahí algunos milagrillos y todo, y entonces Bernini decidió retratarla así en un momento de éxtasis mientras tenía sus visiones. Muy padre, muy bonito. A mí me gusta mucho porque la mujer sí se ve completamente extasiada, no sé tú qué opines. Y pues justo de quien te voy a hablar el día de hoy es de este gran señor Gian Lorenzo Bernini, que fue conocido como el último genio de Roma. Y antes de empezar a platicar, yo soy Hernán, bienvenido. Y ahora sí, vámonos, te voy a leer lo que decían de él. Su talento es de los mejores que jamás haya formado la naturaleza, ya que, sin haber estudiado, tiene casi todas las ventajas que las ciencias dan al hombre. Esto decía de él un cuate que se llamaba Freart Chanteloup, que fue un mecenas y coleccionista francés que lo conoció cuando él estaba en Francia, y tenía toda la razón porque Bernini nunca estudió. Sabía leer y escribir, pero no sabía latín, lo cual era como, uy, en esa época, pues la gente culta sabía latín. Y esto, pues lejos de hacerlo menos, de perjudicarlo, dijo como, oye, pues no sé latín y puedo hacer estas cosas, ok, no me importa, vámonos, no tengo por qué pertenecer a la academia y pues puedo hacer mis ideas completamente originales, representarlas, hacer esculturas muy padres. Y gracias a esto él fue aprendiendo también junto a su padre. Su padre era un escultor de Florencia que llegó a Roma, y ahí en el taller del papá él aprendió a dibujar y a esculpir, tomando como modelo pues obras de antes, obras antiguas. Eh, Él empezó a despegar y muy pronto, desde muy chavo, Scipione Borghese lo agarró como pues fue su mecenazgo, perdón. Era un cardenal este cuate, que era sobrino y secretario del Papa Pablo V, que había hecho una fortuna enorme. Imagínate, en los 1600 en Italia y todo, pues obviamente todo era wow. Y su primer encargo fue decorar la Villa Borghese, que pues ahí él hizo sus primeras esculturas notables. Y este cuate, Scipione, dijo, pues Bernini es un nuevo Miguel Ángel, es un hombre universal, capaz de llevar al arte católico a las máximas cosas de perfección. Entonces él dijo, venga, che, para acá, yo te quiero mucho acá. Y en 1623, el cardenal Maffeo Barberini, que se hizo llamar Urbano VIII, pues dijo, Bernini es buenísimo, entonces vámonos. También lo mandó para arriba, le ayudó muchísimo y lo puso en el primer plano de la escena artística allá en Italia. Y pues empezó a decir, oye, yo quiero ser como los grandes dirigentes del Renacimiento, yo quiero tener muchos mecenazgos, yo quiero ser muy wow, que la gente diga qué padre es este señor. Y entonces, pues a Bernini también encargó la decoración de la Basílica de San Pedro. Y aparte él hizo esto que ya estás viendo, la tumba monumental de Urbano VIII. Urbano VIII, antes de morir, bueno, desde antes dijo, yo quiero mi tumbita para que ahí me entierren cuando me petatee. Y Bernini fue el que la hizo. Bernini empieza a destacar, se vuelve parte de la corte de este cuate, de Urbano VIII, lo nombran caballero, y aparte tenía acceso a los aposentos privados del pontífice, o sea, podía llegar con él sin ningún problema, podía hacer fiestas, podía hacer lo que él quisiera. Y se dieron cuenta que Bernini era un cuate súper polifacético, podía hacer decoraciones para teatros y podía escribir él mismo las obras de teatro, podía pintar, podía hacer mil cosas. Un cuate inglés que un día viajó por allá describió a Bernini como que, con lo siguiente, perdón. Bernini ha terminado una representación para la que ha pintado las escenas, tallado las estatuas, inventado las máquinas, compuesto la música, escrito la comedia y construido el teatro. Sí, Bernini también se dedicaba a la arquitectura, era un genio este cuate, Gian Lorenzo Bernini, genio, genio, genio. Y pues como todo en esta vida, hubo celos artísticos, hubo gente que le tenía muchos celos a Bernini, y uno de ellos fue el arquitecto Borromini. No sé si lo has escuchado, pero bueno, es uno de los arquitectos famosones de la historia de la arquitectura mundial.
Y Borromini se dice que era como muy introvertido, pero era como malo para las cosas sociales. Y pues Bernini empezó a ser muy extrovertido y a ser bueno para las cosas sociales. Y pues este cuate, Borromini, dijo, yo, nomás que se muera su cuate Urbano VIII, pues yo voy a destacar, yo van a ver quién es Borromini, me voy a fregar a Bernini, Bernini te lo digo, te va a ir muy mal cuando se muera tu cuate. Sin embargo, cuando llegó Inocencio X, el nuevo papa, este cuate era enemigo de los Barberini, que los Barberini era la familia que tenía bajo su protección a Borromini perdón, era enemigo de los Barberini, claro, y los Barberini eran los que estaban en contra de, de los eh, Panfili. El cuate este era de los Panfili eran de los Borromini y los Barberini apoyaba a Bernini. Entonces, pues cuando llega este al poder, obviamente Bernini se va para abajo, todo es un caos, hasta mi explicación que estuvo un poco rara, perdóname. Y pues aparte, sumado a esto, también el pobre Bernini tuvo un suceso medio feo. Uno de los campanarios de la Basílica de San Pedro, que había diseñado él, pues se agrietó, tuvo muchas grietas y eso fue por un error en la cimentación. Y entonces, pues decidieron derribar estos campanarios. El nuevo papa ignoraba horrible a Bernini y entonces Bernini tuvo que dedicarse a otros encargos. Entre ellos hizo la Capilla Cornaro, con una escultura que se llama El Éxtasis de Santa Teresa. Y Bernini dijo, pues no puede pasar esto, tengo que hacer algo para caerle bien al Papa. Y entonces se empezó a acercar a él, a Inocencio X, y entonces un buen día Inocencio X dijo, tengo que remodelar la Plaza Navona, donde estaba el Palacio Pamphili, que era justo de la familia enemiga de estos cuates, de los Barberini. Sin embargo, pues Bernini dijo, yo voy a participar en el concurso, porque abrieron un concurso, y cuando llegó a inscribirse le dijeron, Bernini, tú no puedes participar, tú estás vetado, tú no puedes, chavo. Y entonces, pues se fue bien triste, pero un amigo de Bernini le dijo, no seas bruto, haz una maqueta, haz algo que te noten. Y él dijo, bueno, ok, voy a hacer una maqueta. Y esta la colocaron sin que dijera de quién era, en el Palacio Fanfili, que era el palacio que el Papa siempre atravesaba cuando regresaba de la cena. Y una noche en la que iba regresando de cenar y de sus guarapetas, se fijó en la maqueta y entonces, al ver una creación tan majestuosa y el esbozo de un monumento tan inmenso, se detuvo, casi extasiado. Después de admirarla y alabarla durante más de media hora, exclamó, habrá que emplear a Bernini a pesar de todos sus enemigos, pues quien no quiera valerse de sus planes es mejor que no lo vea. E inmediatamente lo hizo llamar. Eso se decía en los libros de aquella época. Y entonces, pues obviamente le hablaron a Bernini y vámonos, Bernini inauguró una fuente, que es la Fuente de los Cuatro Ríos. Se tardaron 3 años y en 1651 la inauguraron. Y acabó el reinado de este papa y llegó Alejandro VII. Y entonces este sí era muy amigo de Bernini, fue el protector de Bernini, él fue feliz, le encantaba la arquitectura y le encargaba muchísimas obras a Lorenzo. Y pues empezó a haber broncas porque sus construcciones resultaron ser muy caras y entonces la gente empezó a protestar, lo acusaban de que eran derroches, todas esas cosas. Sin embargo, pues lograron remodelar la Plaza de San Pietro, que es la plaza que está ahorita actualmente afuera del Vaticano. Y pues todo gracias a que Bernini tenía la protección de Alejandro VII. Y él empezó a destacar muchísimo. Bernini fue a dar hasta la corte de Luis XIV, el Rey Sol, obviamente tipo muy acá. Y pues como que al final no se llevó muy bien con ellos, tuvo broncas, tuvo que regresar a Roma porque no les cayó bien en la corte. Metió 3 proyectos a concurso, los 3 se los rechazaron y el que hizo los proyectos fue Claude Perrault, ya te platicaré de él algún día, otro arquitecto. Y en sus últimos años, Bernini pues se vio más afectado todavía porque resulta que su hermano fue acusado de violencia sexual, de violar a un niño del coro, pero pues
Bernini dijo, ok, pues fue mi hermano, no importa, yo tengo que seguir trabajando. Sin embargo, pues no le daban mucha chamba porque era hermano de un violador. Pasó tiempo así hasta que en los 80 terminó, digo, cuando él tenía 80 años, terminó la tumba del Papa Alejandro VII y un año después de su muerte le celebraron unos funerales impresionantes, como si él hubiera sido príncipe, pues se consideraba que este cuate era el hombre que había logrado que la gloria de Roma ilumine el siglo. Así fue como murió Bernini, uno de los escultores más impresionantes de nuestra historia, arquitecto, músico, teatrero, escritor, ya viste de todo hacía Bernini. Y yo quise contarte un poco de su vida, muy a mi estilo, enredándome un poco, espero que no te moleste. Y sobre todo, pues contarte otro día más algo de escultura. Estoy muy trabado hoy, usted disculpará. Perfecto, ya me callo. Nos vemos mañana para seguir hablando de arte. Espero que te haya gustado este video un poco enredado. Y si te gustó, déjalo en los comentarios, pícale en el botoncito de suscribirte, en los corazoncitos y nos vemos mañana para seguir hablando de arte. Cuídate mucho. Adiós.